Madre, 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 madre. Bueno, buenas noches, ¿cómo han estado? ¿Cómo han estado todos? ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. Sí, buenas Hola. noches, bien. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo han estado? Me alegro de estar de nuevo aquí con ustedes. Vamos a iniciar con la oración. Vamos a poner todo en manos de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre y del Espíritu Santo, para que la palabra que hoy vamos a escuchar, la catequesis que hoy vamos a tener, pues sea de mayor comprensión para cada uno de nosotros y también para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a escuchar un ratito esta canción del Espíritu Santo y hacemos la oración. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. Espíritu Santo, ven a arder, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí. Ven, Espíritu de amor y de paz, Espíritu de comunión, de alma, de sostén de la iglesia. Haz que la riqueza de los carismas y misterios contribuya a la unidad del cuerpo de Cristo y de los laicos, los consagrados y los ministros ordenados colaboren juntos en la edificación del único reino de Dios. Espíritu de consuelo, fuente inagotable de gozo y de paz, suscita solidaridad para con los necesitados, da a los enfermos el aliento necesario, infunde confianza y esperanza en los que sufren, acrecienta en todos el compromiso por un mundo mejor. Ven, Espíritu de amor y de paz, Espíritu de sabiduría que ilumina las mentes y el corazón, orienta el camino de la ciencia y la técnica al servicio de la vida, de la justicia y de la paz. Haz fecundo el diálogo con los miembros de otras religiones y que las diversas culturas se abran a los valores del Evangelio. Espíritu de vida por el cual el Verbo se hizo carne en el seno de la Virgen, mujer del silencio y de la escucha, haznos dóciles a las muestras de amor, siempre dispuestos a acoger los signos de los tiempos que tú pones en curso de la historia. Ven, Espíritu de amor y de paz, a ti, Espíritu de amor, junto con el Padre Omnipotente, el Hijo Unigénito, alabanza, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Bueno, muy bien, vamos a iniciar con esta catequesis después de habernos puesto en manos de nuestro Señor Jesucristo, de haber pedido al Padre que nos ilumine en este caminar y que derrame todas sus bendiciones sobre nosotros y cada una de nuestras familias. Vamos a ver cómo les fue esta semana. Esta semana que fue muy importante, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, sobre todo, ¿verdad? Los hermanos que fueron incorporados a la iglesia por medio del bautizo, ¿verdad? Que bendito Dios, ¿verdad? Ya lo pudimos hacer, ¿verdad? Marlene y Asdrúbal. Tal vez si nos quieren contar, ¿verdad? Cómo se sintieron el miércoles en su bautizo. Y bueno, Marlene hizo todos los sacramentos. Adelante, Asdrúbal. Sí, yo me siento realmente muy feliz y me siento muy orgulloso de haber iniciado este camino con todos los que estamos hoy acá. En realidad todos han sido testigos de esto, que lo comparto con ustedes, con mi familia y con mi futura esposa, de la cual realmente sentí un gran apoyo. Me siento, la verdad, muy feliz con una familia que ya de por sí, digamos, estábamos de hace mucho tiempo en la misma en más fe, en no creo. Y ahora pues para mí es estar ya con todo el derecho y los deberes y también, ¿verdad? No solo pensando en los derechos, sino los deberes con ustedes, con la iglesia. Y la verdad que me siento realmente como parte de otro hermano más de ustedes, Muy bien, otro hijo más de Dios y muy tirando para bien. adelante. Yo sé que esto no acaba acá y sigue Sí, uno. Más bien probablemente vengan las partes más complejas y complicadas, pero estoy con un nuevo apoyo y siento que estoy con una nueva perspectiva de la vida. Y en realidad, digamos, no sé si me llegó tarde o me llegó temprano, pero llegó en el momento oportuno. muy bien, sí, excelente, ¿verdad? Nunca es tarde para poder hacer las cosas y bueno, de verdad que es una maravilla, algo muy bonito, ¿verdad? Saberse hijo de Dios, ¿verdad? Que eso es ya de por sí es nuestra herencia, ¿verdad? Poder llegar al cielo como hijos de Dios. Muy bien. ¿Y Marlene? Bueno, usted me fue testigo de mi cara de felicidad, ¿verdad? Ese día. Sí, Y, y no tengo otra palabra más que eso, que felicidad. También, como decía el compañero, ¿verdad? Que uno ya tiene que responsabilizarse más en no faltar a la iglesia, en buscar más de Dios, en hacer cada una de las cosas que usted nos ha enseñado con cada una de las catequesis, pasito a pasito. Y por eso hoy estamos conectados, porque no hemos terminado este proceso, ¿verdad? Sin embargo, ya uno se siente, estoy deseando que ya mañana ir a la iglesia y ya sentirme como parte de él, porque antes yo iba, pero no me sentía del todo parte. Entonces ya puedo decir ujú, que sí. exactamente, sí. Esa alegría de poder Bueno, y ir a quería volver a comulgar, ¿verdad? agradecerle a usted, sí, No, quería volver a agradecerle, ¿verdad? Por su apoyo y porque siempre estuvo para mí, aunque no fuese en el horario de esta catequesis, y siempre me escuchó y hasta el momento siempre está para todas mis dudas. ahí estamos para servirle, toda la honra y la gloria siempre sea para Dios, porque Él es el que pone en nosotros esos carismas, ¿verdad? Y entonces, de verdad que es una gran alegría para mí, poder, cada vez que pasa un proceso de estos y que muchos hermanos pueden llegar a los sacramentos, de verdad que es una gran alegría, ¿verdad? Poder ser partícipe de ello y estar ahí con ustedes para siempre, ¿verdad? O sea, yo tengo, el año pasado también di catequesis y ahí tengo la gente que a veces me escriben y me preguntan cosas y todo, y bueno, ahí la misión no termina, ¿verdad? Entonces, y me alegro muchísimo, ¿verdad? Sí, Marlene está toda contenta y yo estoy sumamente contenta también porque ella estuvo a punto de dejarlo y bueno, todo en el tiempo de Dios, ¿verdad? Se va dando, ¿verdad?
Bueno, los otros hermanos van a tener la alegría, ¿verdad? O por lo menos unos de confirmarse en la otra semana. Y los otros que están pendientes porque tienen que hacer curso prematrimonial y la alegría va a ser más grande porque se van a casar, imagínense, qué lindo. Bueno, vamos a seguir orando por eso, ¿verdad? Para que ojalá todos, de verdad, como dice Marlene, sentirse partícipe de esa iglesia que es de todos, ¿verdad? Que ya vimos una catequesis sobre eso, ¿verdad? De lo que es sentirse en esa familia, ¿verdad? Y poder ir y poder también participar del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Que eso es lo más hermoso todavía. Bueno, muy bien. Y esta semana tenían una tarea, decía que era poner en práctica los carismas. ¿Lo hicieron? Poner en práctica los carismas. ¿O se les olvidó la tarea? Bueno, bueno, lo que yo puse como carisma era la cuestión de ser consejero, ¿verdad? No soy una persona que tal vez tenga mucha experiencia en eso y apenas estoy ingresando como miembro de la iglesia, pero yo sí recuerdo que mi padrino fue el doctor Arias Varela, que fue el que me ayudó y me empezó a hablar de pertenecer a la iglesia, que porque yo me había bautizado. Y antes de tener la idea de siquiera de casarme, que no tiene nada que ver esto con esa primera, con esa cuestión del casamiento, ¿verdad? Fue Ujú, algo que él me inició con él. Y después dije, bueno, y ahora, ¿por qué no lo hacemos de todas? Entonces, yo sí le agradezco a él que me haya iniciado en esto. Y claro. entonces, yo creo que ese es mi deber también. No soy hijo, no soy misionero, me dedico a trabajar con enfermos, pero ahí Ujú, siempre saqué mi momento para aconsejar a alguien que me decía que qué hacía, porque el hijo de ella no creía. Entonces yo dije, bueno, yo también en algún momento dije, yo puedo decir como que renegué de la existencia de un Dios. Después de muchas experiencias y de vivir circunstancias en mí, digo, la verdad que no puede existir una vida sin un Dios, ¿verdad? Y ujú. así ha pasado con mis hijos, que mucho tiempo los dejé como decir ahí en el aire, en carros, y fui en asuntos de la iglesia. Entonces, creo que me fue con ellos. Empecé ahora a llevarlos a todos ellos a la iglesia, a que hicieran todos los sacramentos también. Solo me queda la mayor, que es la que ha sido un poquito más complicada, pero yo sé Ujú. que en algún momento lo voy a hacer también con ella. Y entonces yo creo que esa ha sido mi misión carismática, de Claro, aconsejar. excelente, sí, muy bien, ¿verdad? ¿Qué más que los hijos, ¿verdad? Que uno quisiera que estén siempre, ¿verdad? En el camino de que conduce al reino, ¿verdad? A veces cuando ya están como en la adolescencia o así se ponen medios rebeldes, pero bueno, yo creo que cuando uno siembra la semillita, ahí queda y en algún momento germina, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Quién más hizo la tarea? ¿Quién más hizo la tarea? A ver. Marcela está muy seria, Marcela no hizo la tarea. ¿Qué pasa, Marcela? Nadie hizo la tarea, vea que chiquillos, vea, ya estamos terminando, pónganse en las pilas, ¿verdad? Tienen que, este, que completar las tareas. Ya sabemos, ¿verdad? Que todos tenemos carismas y es pues poner un poquito, ¿verdad? En práctica esos carismas y lo que hemos aprendido. Bueno, muy bien, entonces a iniciar con la catequesis de hoy, que es la número 22. em, Somos templos del Señor, se llama. Y y bueno, ahí en la página 241 nos sugiere que nos veamos en un espejo, ¿verdad? Yo no les dije que se trajeran un espejo, pero bueno, igualmente ya todos nos conocemos, ¿verdad? Y que veamos cosas de nosotros, ¿verdad? O sea, a veces uno no saca ese ratito, ¿verdad? Para observarse uno mismo, ¿verdad? ¿Qué encuentra diferente en uno, ¿verdad? Bueno, em, obviamente, ¿verdad? El pasar de los años nos hace vernos diferentes, ¿verdad? Si vemos una foto de hace unos años, ya nos vemos un poco distintos, nos han salido canas y arrugas, ¿verdad?
pero seguimos siendo tal vez los mismos, ¿verdad? En la esencia, ¿verdad? Seguimos siendo los mismos. Pero en sí, todos los seres humanos somos diferentes, ¿verdad? No hay nadie igual a nosotros. Si nosotros vemos a alguien a la par nuestro, aunque sea un hijo o los padres, ¿verdad? Ellos tienen cosas diferentes, ¿verdad? Diferentes a nosotros. No hay nadie, ¿verdad? A excepción de los hermanos gemelos que se parecen mucho físicamente, ¿verdad? Pero en la forma de ser no son iguales, ¿verdad? Entonces, este, todos somos diferentes porque tenemos pues diferentes emociones, diferente forma de ser o sea, han criado en otra cultura o con otros valores, ¿verdad? Entonces, no podemos decir, ¿verdad? Que hay nadie igual. Y entonces, por eso, pues también, ¿verdad? Imagínense en la inmensidad del mundo que hay, o sea, cuántos seres humanos hay en el mundo, o sea, son miles de millones y nadie igual a nosotros, ¿verdad? Eso es una de las maravillas de la creación de Dios. Y hoy vamos a analizar en esta catequesis uno de los misterios, ¿verdad? Más grandes de la iglesia, ¿verdad? Y por lo menos es el fundamento de la fe de la iglesia. Entonces, así como nos sorprendemos, ¿verdad? De que no haya nadie igual que nosotros en el mundo, también esto es un misterio que, bueno, que también nos sorprende, pero que no vamos a tratar de descifrarlo, sino de entenderlo, ¿verdad? Porque es un misterio de fe. Entonces, primero vamos a escuchar la palabra em, y luego vamos a ver de qué trata. El Evangelio es San Juan 14, del 7 al 14, para que alguien lo busque por ahí y nos lo comparta. Está en la cita en la página 243, mientras yo voy a leer acá una oración para entronizar la palabra. Dice, Espíritu Santo, en este momento nos ponemos en disposición para leer tu palabra. Te pedimos, Padre Eterno, que abras nuestra mente y nuestro corazón para que siembres en nuestra vida verdadera a través de lo que quieras darnos a conocer y a entender. Amado Maestro, sabes cuánto necesitamos de que tu palabra nos domine, guíe nuestra vida. Deseamos ardientemente que la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes en nosotros para ser buenos discípulos tuyos, así poder llevar y dar a conocerte a nuestros hermanos. Ayúdanos de esta manera, Señor, para poder conocerte más y para poder ayudarte en la construcción de tu reino. Amén. ¿Quién tiene la cita ya? Para que nos la comparta. ¿Alguien tiene ya la cita bíblica buscada? Yo lo tengo. Adelante, Drew. Dice así el Evangelio de San Juan 14, de 7 al 14. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño, esto no viene de mí, sino que el Padre, que permanece en mí, hace sus propias obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme en esto, o si no, créanlo por las obras mismas. En verdad les digo, el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago y como ahora voy al Padre las hará aún mayores. Todo lo que pidan en mi nombre lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y también haré lo que me pidan invocando mi nombre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a ver. ¿Qué nos dice esa lectura? ¿Qué nos dice? Vamos a ver, vamos a preguntarle a Crisley. Crisley, ¿qué te dice esa lectura? ¿Pudiste escuchar bien? Crisley, ¿está por ahí?
¿Me escucha? Ahí sí, le escucho. Bueno, es que en realidad no escuché muy bien, es que como que se ha estado pegando mucho. No sé si soy yo o ustedes. Ah, puede ser su internet. Bueno, búsquese ahí la lectura y la repasa. ¿La puedo Vamos a leer? ver. Oh, vuélvala a leer, sí, porfa, para que ver si Cris le escucha bien. Dice así el Evangelio de San Juan, capítulo 14, del 7 al 14. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño, esto no viene de mí, sino que el Padre, que permanece en mí, hace sus propias obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme en esto, o si no, créanlo por las obras mismas. En verdad les digo, el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago, y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y también haré lo que me pidan invocando mi nombre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora sí pudiste escuchar mejor, Crisley. Sí, ahora sí. Ok. Ahora sí, ¿qué te dice esa lectura? ¿Qué entendiste? Bueno, lo que yo entiendo es que si creemos en Jesús, creeremos en Dios. Prácticamente son, o no sé, tal vez yo lo hice así, no sé si es erróneo, son la misma persona. Ellos oran por nosotros, ¿verdad? Para que Jesús nada más viviendo también para salvarnos de nuestros pecados. Pero de ahí en sí siempre han sido el mismo, mi pensar. Ok. Muy bien, Crisley. Y Andrea, ¿qué te dice esa lectura? Bueno, casi que lo mismo, que ahí Jesús explica que Él es, tanto Él como Dios son como la misma persona, digamos. Entonces, si creen en Jesús, creen en Dios, y si creen en Dios, también creen en Jesús, digamos. Entonces, Él ahí, o sea, les explica bien que no tienen que buscar a nadie más, sino que ya Dios está en Él mismo, entonces que lo están viéndolo a Él. Ujú. Muy bien, ¿verdad? ¿Alguien ha visto a Dios? No, ¿verdad? En los relatos de la Biblia nunca se menciona que alguien vio a Dios, ¿verdad? De hecho, em, cuando, por ejemplo, en el Génesis, ¿verdad? Cuando habla de la creación, dice el Espíritu de Dios se posaba sobre, ¿verdad? O cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Dice el Espíritu de Dios, dice en algunos momentos, ¿verdad? Y cuando se le dieron los mandamientos a Moisés, Dios le habló a Moisés, pero nunca se menciona, ¿verdad? Que él haya visto a Dios. Entonces, Felipe, ¿verdad? Muy incrédulo y tal vez con razón, porque quizás nosotros también nos hemos preguntado muchas veces quién es Dios, ¿verdad? O sea, ¿quién es Dios? Que nunca lo hemos visto. Entonces Felipe le pregunta a Jesús que muéstranos al Padre, o sea, nosotros queremos ver al Padre para poder creer, ¿verdad? Y entonces Jesús le responde esa lectura, ¿verdad? Que es un poco, ¿verdad? Confusa si nos ponemos a meditarla, ¿verdad? Y él le dice, ¿para qué quieres ver al Padre si me estás viendo a mí? Y precisamente, ¿verdad? Es eso, o sea, si el, si ustedes creen en mí, me han visto a mí, están conviviendo aquí conmigo, pues este es también mi Padre, ¿verdad? Porque Él fue enviado por el Padre. Entonces, em, tal vez un poco enredado para nosotros, porque nosotros tenemos un Padre distinto a nosotros, que ya antes lo anticipaba diciendo que nadie es igual a nosotros, ¿verdad? Entonces, ni siquiera nuestros padres, ni siquiera nuestros hermanos, o aunque sea un gemelo,
no es igual a nosotros, ¿verdad? Entonces, por supuesto que para la humanidad eso es difícil de entender para nosotros, o sea, que Jesús diga que Él es el Padre y que el Padre es Él, ¿verdad? Son una sola, ¿verdad? Eso es un poco difícil, por eso, antes les decía, ¿verdad? Que ese es el misterio, ¿verdad? Es un misterio de la iglesia. Entonces dice, en la Sagrada Escritura está presente la idea de los secretos de Dios, entendidos como estos eternos designios suyos que solo Él conoce, pero de los que tiene absoluto interés en revelarlos, porque se refiere a los planes de salvación para nosotros. Para eso Dios se sirve de gente escogida por Él mismo, los profetas, los ángeles, sus mensajeros, los acontecimientos. Los planes de Dios desbordan nuestra pequeñez humana. El Salmo 138 trata de expresar esa realidad. O sea, que nosotros somos una pequeñez, ¿verdad? O sea, somos algo tan pequeñito, ¿verdad? En el universo, en la creación de Dios, ¿verdad? De que no hay comparación, ¿verdad? O sea, somos sumamente pequeños. Y vamos a ver ese Salmo 133, el 138, ¿verdad? Que nos dice un mensaje muy, muy hermoso. Vamos a ver. Tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso. Y todos mis pasos te son familiares. Antes que la palabra esté en mi lengua, tú, Señor, la conoces plenamente. Me rodeas por detrás y por delante, y tienes puesta tu mano sobre mí. Una ciencia tan admirable me sobrepasa. Es tan alta que no puedo alcanzarla. ¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si me tiendo en el abismo, estás presente. Si tomara las alas de la aurora y fuera a habitar en los confines del mar, también allí me llevaría tu mano y me sostendría a tu derecha. Si dijera que me cubran las tinieblas y la luz sea como la noche a mi alrededor, las tinieblas no serían oscuras para ti y la noche sería clara como el día. Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Qué maravillosas son tus obras. Tú conocías hasta el fondo de mi alma y nada de mi ser se te ocultaba. Cuando yo era formado en lo secreto, cuando era tejido en lo profundo de la tierra. Tus ojos ya veían mis acciones, todas ellas estaban en tu libro. Mis días estaban escritos y señalados antes que uno solo de ellos existiera. Qué difíciles son para mí tus designios y qué inmenso, Dios mío, es el conjunto de ellos. Si me pongo a contarlos, son más que la arena, y si terminara de hacerlo, aún entonces seguiría a tu lado. Sondéame, Dios mío, y penetra mi interior. Examíname y conoce lo que pienso. Observa si estoy en un camino falso y llévame por el camino eterno. Tú me sondeas, Señor, y me conoces, y tienes puesta tu mano sobre mí. A donde vaya, me abraza tu presencia,
tus alas me cobijan y allí reposaré. ¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu? ¿A dónde iré lejos de tu presencia? Tú me sondeas, Señor, y me conoces, y tienes puesta tu mano sobre mí. A donde vaya, me abraza tu presencia, tus alas me cobijan y allí reposaré. ¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Escucharon qué belleza de salmo, ¿verdad? Y ese canto, hermosísimo, ¿verdad? O sea, una gran verdad. Nosotros somos hijos predilectos de Dios y por lo tanto, ¿verdad? O sea, Él está con nosotros siempre, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde podemos ir lejos de tu presencia? En ninguna parte, ¿verdad? O sea, en todo lado Él está con nosotros, nos acompaña, nos sondea, nos conoce antes de que naciéramos, ¿verdad? Entonces, ese salmo bellísimo, 138, para que lo, lo lean como una oración y una meditación, ¿verdad? A veces es bueno que leamos salmos. Entonces, ok, vamos a ver entonces ese misterio, ¿verdad? O sea, ese gran misterio que ya hemos venido hablando, ¿verdad? ¿Qué es ese gran misterio? Bueno, dice que en el Nuevo Testamento encontramos el término, sobre todo en las cartas apostólicas. Por misterio se entiende el designio de Dios, velado por un tiempo, pero fue revelado en el acontecimiento salvífico realizado en Cristo. Y en Primera de Corintios, en el capítulo 2, en el capítulo 2 dice: por mi parte, hermanos, cuando los visité para anunciarles el misterio de Dios, no llegué con el prestigio de la elocuencia o de la sabiduría. En el versículo 7 dice: lo que anunciamos es la sabiduría de Dios, misteriosa y secreta, que Él preparó para nuestra gloria antes de que existiera el mundo. Bueno, ¿qué quiere decirnos eso, verdad? Que, o sea, que antes de que nosotros existiéramos, ya Él tenía unos planes para nosotros. En la liturgia primitiva, dice, se llamó misterios, tanto a los sacramentos como a la doctrina, que los explica, ya que ellos son expresión actualizada de la salvación iniciada por Dios en el pasado y cumplida ahora en Jesucristo. Y entonces, bueno, el misterio que hoy vamos a hablar es el misterio de la Trinidad, el misterio de la Santísima Trinidad, ¿verdad? En ese caso, ¿cuál es la Santísima Trinidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya en la palabra, ¿verdad? En el Evangelio, hablamos sobre el Padre y el Hijo, ¿verdad? O sea, que Jesús le decía a Felipe que eran uno solo.
Pero aquí también vamos a conocer la tercera persona, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo. En el misterio central de la fe, dice, es este, ¿verdad? La Santísima Trinidad. Es el misterio central de la fe de los cristianos. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica así nos lo dice. Vamos a ver qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la Santísima Trinidad. Bueno, acá dice, en el numeral 234 dice, el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es, pues, la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de la fe. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero, el único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela a los hombres, los aparta del pecado y los reconcilia y une consigo mismo. Y bueno, los demás numerales que están ahí, esto, vean que está tomado de internet, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque yo puedo encontrar el Catecismo de la Iglesia Católica en internet. Entonces también les recomiendo, ¿verdad? Que cuando ustedes tengan alguna duda sobre la fe, eh, consulten el Catecismo de la Iglesia Católica. Esta es la página del Vaticano, Vatican Va se llama, y este es el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, esta es la parte donde dice la profesión de la fe, que es en lo que nosotros creemos, ¿verdad? Entonces, en estos días, ¿verdad? Que hemos estado hablando sobre el credo y que ustedes, se les entregó, ¿verdad? El credo también en la Eucaristía. Acá está explicado, todo está explicado por si en algún momento, ¿verdad? Alguien, ¿verdad? Les hace dudar de algo, ¿verdad? Entonces ustedes se vienen para acá o tienen alguna pregunta que no ha tenido respuesta, ¿verdad? Si vienen para acá y aquí van a encontrar, ¿verdad? Muchas cosas que tal vez a veces no entendemos, dice. Por ejemplo, el numeral 233 dice, los cristianos son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no en los nombres de estos, pues no hay más que un solo Dios, el Padre poderoso, el único Hijo y el Espíritu Santo, que es la Santísima Trinidad. Recuerdan, ¿verdad? Que cuando uno se bautiza, eso es lo que el sacerdote le dice, ¿verdad? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque esa es la esencia, ¿verdad? El misterio central de la fe. Y entonces, ahí continúa más, ¿verdad? El Catecismo de la Iglesia Católica explicando, ¿verdad? En esta segunda parte dice la revelación de Dios como Trinidad, y ahí también explica, ¿verdad? Un poco sobre esta revelación, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan ahí presente, ¿verdad? Que por ahí lo podemos, encontrar cuando ustedes quieran conocer algo, ¿verdad? Y entonces dice, en la Sagrada Escritura nos revela a lo largo de toda ella que Dios es único, pero no solitario. Como nos dice en el Génesis 1:26, en la eternidad el Padre habita con el Hijo y con el Espíritu. Lo expresó Pablo al pueblo de Corinto. Dice, lo que anunciamos es la sabiduría de Dios misteriosa y secreta que Él preparó para nuestra gloria antes de que existiera el mundo. Como lo decía antes también el Salmo. Sin embargo, quien nos lo ha revelado más claramente este misterio es Jesucristo. Él nos habla repetidamente de su relación con el Padre y de la nuestra con Él por medio suyo. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no se lo concede. Juan 6:44. El Padre y yo somos uno. Juan 10:30. ¿Verdad? Estos son revelaciones que el mismo Jesús hacía sobre el Padre. Nadie puede llegar hasta el Padre sino por mí. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre. Desde ahora lo conocen, pues ya lo han visto. Entonces Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, eso nos basta. Jesús le contestó, llevo tanto tiempo con ustedes y aún no me conoces, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo pides que le muestre el Padre? ¿Verdad? Que es el texto que estábamos analizando. Cuando venga el Consolador, es decir, el Espíritu, ¿verdad?
el Espíritu de la verdad que yo les enviaré y que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Juan 15:26. Y es que entonces aquí ya se nos habla de otra persona, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que pasó con el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo, ¿verdad? También tuvo sus manifestaciones durante toda la Biblia, ¿verdad? Como ya antes les decía, ¿verdad? Se hablaba del Espíritu de Dios. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? Decía que el Espíritu bajó, decía, como en forma de paloma, ¿verdad? Se expresa en algunos textos bíblicos. Entonces, ya desde ahí, el Espíritu andaba, ¿verdad? Por ahí. Y en otros textos, ¿verdad? También se nos revela cuando Jesús le dice a los apóstoles que él se va a ir al Padre, pero que no los va a dejar solos, les va a dejar a alguien, ¿verdad? Y se les va a dejar a alguien que los va a fortalecer, que los va a consolar, que los va a acompañar. Y este alguien, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Dice, todo lo que tiene el Padre también es mío, por eso les he dicho que todo lo que el Espíritu les dé a conocer, lo recibirá de mí. Entonces, ahí también se nos está revelando algo importante, ¿verdad? Que el Espíritu también es ellos mismos, ¿verdad? Es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Dice. Incluso en nuestra relación filial como iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, pues la iglesia viene de lo alto, cerca de Dios, desde donde ha venido el Hijo en la carne y el Espíritu. ¿Cómo podemos llegar a conocer el misterio de la Trinidad? Bueno, la Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto, como ya lo vimos en el Catecismo de la Iglesia Católica, aquí nos menciona el numeral 237. Vamos a ver qué dice el numeral 237. Dice, la Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto, uno de los misterios escondidos en Dios, que no pueden ser conocidos si no son revelados desde lo alto. Dios ciertamente ha dejado huellas de su ser trinitario en su obra de creación y en su revelación a lo largo del Antiguo Testamento, pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la razón, e incluso en la fe de Israel antes de la encarnación, el Hijo de Dios y el envío del Espíritu Santo. ¿Por qué se dice que es algo que nosotros no podríamos entender? Bueno, porque ya o sea, lo creemos por fe, porque nosotros, pues, como ya lo mencionaba antes, ¿verdad? O sea, ¿cómo puede haber tres personas en una sola? ¿Verdad? Es algo que tal vez muchos nos preguntaríamos. Entonces, por eso decimos que es algo que para muchos es inexplicable. Dice, nada nos impide conocer algo de Dios. Entre más lo conozcamos, mejor. Pero no lo podemos conocer en su totalidad porque Dios dejaría de ser Dios. ¿Verdad? Dios, como vimos, se ha revelado, pero nadie lo ha visto. Hemos de reconocer con humildad que nuestro corazón no alcanza para llegar a las profundidades de Dios. Podemos decir entonces que para conocer a Dios, lo que más nos ayuda es la fe. Ciertamente es importante saber que Dios, siendo único Dios, es al mismo tiempo Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que cada una de estas tres personas tiene una misión específica en la historia de la salvación y en nuestra vida personal. El Padre que crea, el Hijo que nos redime y el Espíritu que anima y santifica la vida de la iglesia. Porque las personas divinas, inseparables en su ser, son también inseparables en su obrar. En el numeral 267 del Catecismo lo menciona. Entonces, vean que son tres personas, pero cada uno con una misión. El Padre, ¿verdad? Creador, y que es pues el que nos amó antes de que naciéramos, antes de nuestra existencia, antes de todo, ¿verdad? Envía a su Hijo para que nosotros de verdad creamos, para que de verdad sepamos de su existencia, porque así como tal vez nosotros ahora que conocemos toda la historia, que tenemos la Biblia, que tenemos, ¿verdad? Un montón de información, todavía hay gente que no cree. Imagínense en aquella época, ¿verdad? Que no tenían tal vez todo lo que la información que nosotros ahora poseemos. Y entonces, Dios con su infinito amor dice, bueno, yo
yo quiero que mi pueblo, yo quiero que mi creación se salve, ¿verdad? Entonces yo voy a enviarles una nueva alianza, ¿verdad? Y esa alianza fue Jesucristo. Pero también, ¿verdad? Dice que el Espíritu fue el regalo que nos dejaron para que nosotros no perdamos la fe, para que sigamos animados, para que tengamos fuerza. Por eso, una vez que nosotros recibimos el Espíritu, que lo recibimos en el día de nuestro bautizo y lo reafirmamos el día de nuestra confirma, ¿verdad? Porque recordemos que el día del bautizo, bueno, los niños cuando fueron, por ejemplo, bueno, ahora Marlene y Adruel se bautizaron grandes ya por convicción propia, pero cuando a nosotros nos bautizaron los padres y ellos se encargaron de transmitirnos la fe, pero ya llega un momento, ¿verdad?, en que las personas pues toman, ¿verdad?, la decisión si quieren continuar, ¿verdad?, en esa fe o no, porque tenemos libertad, ¿verdad?, de elegir. Muchos se han alejado, ¿verdad?, no continuaron con la fe que sus padres les inculcaron, y eso no quiere decir que dejen de ser miembros de la iglesia, sino que simplemente pues se separaron, ¿verdad?, no quisieron seguir congregándose o escuchando la palabra o qué sé yo, ¿verdad? Y otros, pues puede ser que luego regresen, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos confirmamos, ya ustedes que son adultos, que se van a confirmar, lo están haciendo por convicción propia, porque ustedes van a reafirmar la fe que un día sus padres prometieron que le iban a transmitir. Y bueno, a mí me parece que, o sea, que el sacramento de la confirmación no debería de ser a los 15 años, porque me parece a mí que los chicos todavía están muy jóvenes a esa edad para decidir por ellos mismos. Pero bueno, algunas personas refutan mi comentario diciendo que si los dejamos más grandes va a ser peor. Pero bueno, prueba de que las personas, esa fe no se muere, es que ustedes estén aquí, ¿verdad? Porque aquí hay gente joven, gente adulta, y que, bueno, que decidieron seguir catequizándose porque sintieron esa necesidad, ¿verdad?, de seguir en el camino y que tienen que reafirmar su fe, ¿verdad? Entonces, de continuar con los sacramentos. Entonces, a mí me parece excelente y por eso me encanta la catequesis de adultos, porque yo creo que cuando estamos catequizando adultos, es gente muy comprometida con lo que está haciendo. Y los jóvenes, aunque, ¿verdad?, también me gusta catequizarlos, no es que no, me parece que muchos van obligados y eso no debería de ser. Yo siempre cuando doy catequesis de confirma a jóvenes les digo, chiquillos, o sea, usted quiere, que usted tenga que usted sea el que quiera, no que sus papás los obliguen. Algunos dicen que sí, pero ya sabemos que no es así porque dejan de ir a misa inmediatamente que hacen o inclusive durante la catequesis uno nunca los ve, ni en misa, ni en nada, ¿verdad? Y hacen la confirma y menos, ¿verdad? Entonces uno sabe que estaban ahí solo como por un compromiso. Pero bueno, yo espero que no sea el caso de ustedes, ¿verdad? Que ustedes más bien, ¿verdad? Este sea el impulso, que sea de verdad, como dice aquí, que el Espíritu, dice, ¿cuál es la misión del Espíritu Santo? Dice, el Espíritu Santo anima y santifica la vida de la iglesia. Entonces, que ustedes la otra semana que van a ser nuevamente sellados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Se animen y continúen en el proceso, ¿verdad? Que la catequesis no termina, que sigamos siempre aprendiendo, que sigamos bueno, poniendo al servicio todos los dones y los carismas que tenemos y que ese espíritu que animó a los apóstoles a empezar a predicar, a salir, a a expandir, ¿verdad?, el reino del Señor, también sea una convicción que ustedes también tengan, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo fortalece. Y entonces, dice ahora pero podemos decir, dice que hemos entrado a lo más profundo de Dios cuando somos capaces de comprender la inmensidad de su amor. El catecismo nos dice, Dios ha dejado huellas en su ser trinitario, en su obra de creación, en su revelación, pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la razón e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y el envío del Espíritu Santo.
entendamos el misterio de la Trinidad en toda su amplitud, el día que entendamos que todo es obra de amor de Dios, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? O sea, podemos ser como Felipe, ¿verdad? Incrédulos, pero también podemos creer y confiar, ¿verdad? Por fe, que todo eso que hemos recibido, ¿verdad? Todas esas bendiciones que hemos recibido, ¿verdad? También son obra de un Dios que nos ama. Vamos a ver un video que de una explicación también sobre la Santísima Trinidad. Dice, son algunas claves, dice, para poder entender el misterio de la Santísima Trinidad. Vamos a ver. 12 claves para comprender el dogma de la Santísima Trinidad. Este domingo 30 de mayo, la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad, misterio central de la fe cristiana. Aquí te presentamos 12 claves para adentrarnos un poco más en este dogma. Primero, la palabra Trinidad nace del latín. Proviene de la palabra latina trinitas, que significa tres y tríada. El equivalente en griego es tríados. 2. Fue utilizada por primera vez por Teófilo de Antioquía. El primer uso reconocido del término fue de Teófilo de Antioquía, alrededor del año 170, para expresar la unión de las tres divinas personas en Dios. En los 3 primeros días que preceden a la creación del sol y de la luna, el obispo ve imágenes de la Trinidad. Los 3 días que preceden a la creación de los cuerpos luminosos son símbolos de la Trinidad de Dios, de su verbo y de su sabiduría. 3. Trinidad significa un solo Dios y 3 personas distintas. El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica lo explica así. La Iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las 3 divinas personas son un solo Dios porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina. Las 3 son realmente distintas entre sí por sus relaciones recíprocas. El Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado por el Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. 4. La Trinidad es el misterio central de la fe cristiana. Sí, y el compendio lo explica de esta forma. El misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 5. La Iglesia definió de forma infalible el dogma de la Santísima Trinidad. El dogma de la Trinidad se definió en 2 etapas. En la primera, en el primer concilio de Nicea, en el año 325, y el primer concilio de Constantinopla, en el año 381. En el concilio de Nicea se definió la divinidad del Hijo y se escribió la parte del credo que se ocupa de él. Este concilio fue convocado para hacer frente a la herejía arriana, que afirmaba que el Hijo era un ser sobrenatural, pero no Dios. En el concilio de Constantinopla se definió la divinidad del Espíritu Santo. Este concilio combatió una herejía conocida como macedonianismo, porque sus defensores eran de Macedonia, que negaba la divinidad del Espíritu Santo. 6. La Trinidad se sustenta en la revelación divina dejada por Cristo. La Trinidad solo puede probarse a través de la revelación divina que Jesús nos trajo. No se puede demostrar por la razón natural o únicamente desde el Antiguo Testamento. El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica explica: Dios ha dejado huellas de su ser trinitario en la creación y en el Antiguo Testamento, pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón humana e incluso a la fe de Israel, antes de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo. Este misterio ha sido revelado por Jesucristo y es la fuente de todos los demás misterios. Aunque el vocabulario utilizado para expresar la doctrina de la Trinidad tomó tiempo para desarrollarse, se puede demostrar los distintos aspectos
de esta doctrina con la Sagrada Escritura. 7. La Biblia enseña que existe un solo Dios. El hecho de que solo hay un Dios se puso de manifiesto en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Isaías dice: «Ustedes son mis testigos, dice Yahvé, y son mis servidores, que he elegido. Sépanlo pues, y crean en mí, y comprendan que yo soy. Ningún Dios fue formado antes de mí, y ningún otro existirá después». Así habla el Rey de Israel y su Redentor, Yahvé de los ejércitos: «Yo soy el primero y el último, no hay otro Dios fuera de mí». 8. El Padre es proclamado como Dios numerosas veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la epístola de San Pablo se narra lo siguiente: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos». 9. La Biblia también demuestra que el Hijo es Dios. Esto es proclamado en varias partes del Nuevo Testamento, incluyendo al comienzo del Evangelio de San Juan. En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. También, después dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado, deja de negar y cree». Tomás exclamó: «Tú eres mi Señor y mi Dios». 10. El Espíritu Santo es Dios, y así lo afirman las Escrituras. En el libro de Hechos, el Espíritu Santo es retratado como una persona divina que habla y a la que no se le puede mentir. Mientras celebran el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: «Separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Pedro le dijo: «Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Te has guardado una parte del dinero. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Podías guardar tu propiedad, y si la vendías, podías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho eso? No has mentido a los hombres, sino a Dios». 11. La distinción de tres personas divinas se demuestra con la Biblia. La distinción de las tres personas se puede demostrar, por ejemplo, en el hecho de que Jesús habla a su Padre. Esto no tendría sentido si fueran una y la misma persona. En aquella ocasión Jesús exclamó: «Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla». Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo se lo quiera dar a conocer. El hecho de que Jesús no es la misma persona que el Espíritu Santo se revela cuando Jesús, que ha estado funcionando como paráclito, en griego parakletos, de los discípulos, dice que va a orar al Padre, y el Padre les dará otro paráclito, que es el Espíritu Santo. Esto demuestra la distinción de las tres personas: Jesús que ora, el Padre que envía y el Espíritu Santo que viene. «Y yo pediré al Padre, y les dará otro paráclito, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes lo conocen, porque mora con ustedes». 12. El Hijo procede del Padre y el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Es ciertamente de fe que el Hijo procede del Padre por una verdadera generación. Según el credo niceno-constantinopolitano, Él es engendrado antes de todos los siglos, pero la procesión de una persona divina, como el término del acto por el cual Dios conoce su propia naturaleza, es propiamente llamado generación. El hecho de que el Hijo es generado por el Padre está indicado por los nombres de esas personas. La segunda persona de la Trinidad no sería un Hijo si no hubiera sido generado por la primera persona de la Trinidad. El hecho de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo se refleja en otra declaración de Jesús:
cuando venga el Paráclito, que les enviaré desde el Padre, por ser Él el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. Esto representa al Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, que yo os enviaré. Las funciones exteriores de las personas de la Trinidad reflejan sus relaciones mutuas entre sí. También puede decirse que el Espíritu Santo procede del Padre por medio del Hijo. Traducido y adaptado por Diego López Marina, publicado originalmente en National Catholic Register. Bueno, muy bien. Ahí una explicación, ¿verdad? Creo yo, ¿verdad? Un poco así, puntual de por qué, ¿verdad? Por qué o qué es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Como la Santísima Trinidad. Entonces, bueno, ya conociendo un poquito sobre esto, si a usted le preguntaran, ¿qué es la Santísima Trinidad? ¿Qué responderían? Vamos a ver, ¿qué nos respondería Itaní si le preguntaran qué es la Santísima Trinidad? Y también está en el baño. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a preguntarle a Robert Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches. En la realidad no lo escuché del todo porque a veces se me va la señal, no sé, aquí, tal vez donde esté o qué será. Pero bueno, la Santísima Trinidad, en conocimiento, digámoslo así, de la fe, por lo que he escuchado de la palabra, ya es una sola persona, ¿verdad? Dividida perdón, un solo cuerpo dividido en tres personas. Padre, el Hijo y el Espíritu. Ajá. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok. Hoy, el Evangelio de hoy nos hablaba sobre eso, ¿verdad? Decía que el Hijo, el Padre vive en el Hijo y el Hijo en el Padre, y Él quiere que nosotros vivamos en Él también. Uno solo, como de la confirmación también. Bueno, por lo menos en la homilía que daba el sacerdote ahora en la tarde, nos decía eso. Ajá. Muy bien. Muy bien. Misterio de la Un misterio de la fe. Ajá, muy bien. Jessica, si le preguntan a usted qué es la Santísima Trinidad, ¿qué respondería? Bueno, lo que yo entiendo de la Santísima Trinidad es igual, como decía el compañero anterior, que, por ejemplo, que la Santísima Trinidad se refiere a un solo Dios, pero que está conformado por tres personas. Por ejemplo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero, por ejemplo, el Padre es lo mismo que el Hijo es lo mismo que el Padre, y que el Espíritu Santo es igual, el Hijo y el Padre. Eso es lo que entiendo yo. Que procede del Padre, ¿verdad? Todo procede del Padre. Ajá. Ok. Bueno, ¿verdad que es un poco confuso, verdad? A veces, ¿verdad? Por eso decimos que es un misterio de fe, ¿verdad? Porque aquí, bueno, nosotros estamos catequizando, nos estamos aprendiendo, pero si alguien fuera, ¿verdad? Que no conoce nada sobre la fe, ¿verdad? Les hiciera esa pregunta, ¿verdad? Nosotros tenemos que entenderlo bien, ¿verdad? Aquí ya hemos tratado de explicarlo un poco, ¿verdad? Para para que no nos quedemos ahí como con la duda, ¿verdad? Ya sabemos que la Santísima Trinidad, ¿verdad? Es tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero cuando la gente le pregunta a uno, y bueno, pero ¿qué es eso? O sea, ¿cómo es que es una sola? O sea, ¿cómo alguien podría ser una sola persona si no me está diciendo tres, ¿verdad? Son tres diferentes, ¿verdad? Eso es un misterio de fe que a veces, ¿verdad? Nos cuesta, entenderlo. Vamos a ver este otro videíto, ¿verdad? Que también este sacerdote nos va a explicar un poco sobre cómo entender, ¿Quieres dice, la entender Santísima en qué Trinidad. consiste la Santísima Trinidad? Doña Ivette, una pregunta. Un solo ¿Usted Dios. está presentando?
Déjeme ver, no se estaba viendo. Pero 3 personas. Se escucha, pero ¿Cómo no se entender? ve. Pero 3 personas. Los demás no ven la imagen. El video, Sí, sí se ve. Sí se ve. Ah, ok, entonces soy yo. Entonces es usted, sí. Ok. En este video. Pues me da mucha pena decepcionarte. Si quieres entender la Santísima Trinidad, estás en el lugar equivocado, porque nadie puede entender la Santísima Trinidad. Pero San Agustín, él quería entender la Santísima Trinidad y estaba caminando por una playa pensando sobre la Santísima Trinidad. Él hizo un tratado extenso sobre la Trinidad y vio un niño que estaba arrodillado en la playa y había abierto un huequito en la arena y tomaba el agua del mar, la ponía en el huequito y la arena pues se chupaba el agua y el agua se iba. Y cogía más agua y la ponía, y él caminaba para un lado, para el otro, y veía al niño pensando en la Trinidad, cómo entender 3 personas distintas, pero es un solo Dios. Y a las tantas él para y le dice, niño, ¿qué estás haciendo? Y el niño le dice, no, estoy metiendo toda el agua del mar en este hueco. Entonces San Agustín se sonríe y le dice, pero nunca vas a conseguir eso, es imposible meter toda el agua del mar en ese pequeño hueco. Ahí el niño se ilumina, sonríe y le dice, es más fácil que yo meta toda el agua del mar en este hueco a que tú entiendas el misterio de la Trinidad que estás queriendo resolver. Y ahí el niño desapareció. Era el niño Dios, era un ángel. Entonces, muy lindo porque la mente humana es limitada, la mente de Dios es infinita. Entonces hay ciertas cosas como esa que Dios las conoce, las abarca, pero nuestra cabeza, que no es ni del tamaño de la cabeza de un alfiler al lado de Dios, no puede conocer. Es un misterio de la fe católica. Misterio porque nuestra razón, nuestra cabeza humana no puede entenderlo. Creemos en la Santísima Trinidad porque Dios nos lo ha revelado. Él nos lo comunicó y lo comunicó nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay algunas referencias, algunas insinuaciones de la Santísima Trinidad. Dice el Génesis que el Espíritu Santo se cernía sobre las aguas. El Espíritu, no dice Santo, el Espíritu de Dios. A Abraham se le aparece 3 ángeles y lo visitan. ¿Por qué 3? Son insinuaciones, pero es nuestro Señor el que nos enseña este misterio. Pero algo de ese misterio podemos conocer justamente por lo que nuestro Señor nos ha revelado, que está en las Escrituras. Y voy a explicarlo brevemente. Repito, es un solo Dios, una sola sustancia divina, un solo ser, pero son 3 personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces la Iglesia, para dejarnos más clara la diferencia que hay entre las personas, le atribuye a cada una de esas personas operaciones distintas, acciones distintas. Realmente, las 3 personas, como son un solo Dios, son las que hacen todo juntas, ellas nunca se separan, pero se le atribuye unas operaciones, unas acciones características a cada una. Primero, dentro de la propia Trinidad, hay unas operaciones internas dentro de la propia Santísima Trinidad. El Padre engendra, genera al Hijo. El Hijo es engendrado, generado por el Padre. Engendrado, no creado, decimos en el credo. ¿Cómo el Padre engendra al Hijo? El Padre conoce, así como nosotros conocemos. Yo puedo conocer un castillo muy lindo, esplendoroso. El castillo está ahí al frente mío. Y yo me formo una idea. Yo conozco el castillo. ¿Cómo lo conozco? Me formo la idea del castillo. Y me voy para mi casa y yo quedo con la idea del castillo aquí en mi cabeza. Y esa idea es igual al castillo. Si el castillo era blanco,
pues yo quedo con esa idea del castillo blanco aquí en la cabeza. La idea que yo tengo en la cabeza es distinta del castillo, pero es igual a él. Es la idea y el castillo se quedó allá. Igual, yo me puedo conocer a mí mismo, yo me formo una idea de cómo soy yo. Bueno, Dios también conoce todo y Él se conoce a sí mismo, se conoce enteramente, completamente. La idea que yo me forme del castillo puede ser errada, yo puedo tener un problema de daltonismo y de verlo verde lo veo azul, o al contrario, me puedo equivocar. Dios no. Dios conoce perfectamente, totalmente, Él se conoce a sí mismo perfecta y totalmente. Entonces ese conocimiento, esa idea que Él se forma de sí mismo es igual a Él. Esa idea, ese conocimiento es el Hijo. Por eso el verbo se hizo carne. Verbo, palabra. La palabra es es el símbolo de la idea. Por eso yo dije castillo, dije la palabra castillo y me trajo a la cabeza la idea del castillo. Entonces la palabra expresa la idea, el conocimiento. Entonces el Hijo es la palabra, es el conocimiento que el Padre tiene de sí mismo, que es igual a Él. Es como si Él se viera en un espejo. Él se ve a sí mismo y la imagen que hay en el espejo es igual a Él. Entonces el Hijo es esa idea, es ese conocimiento, el verbo eterno, la sabiduría, conocimiento, sabiduría eterna que se encarnó. Es el Hijo. Entonces el Hijo es engendrado, el Padre engendra. Y el Hijo contempla al Padre en su perfección infinita y lo ama con un amor infinito, queda encantado. El Padre a su vez contempla al Hijo que es igual e idéntico a Él y queda encantado, extasiado por así decir en la belleza del Hijo, y los dos se aman mutuamente y es un fuego de amor entre el Padre y el Hijo y el Padre, un fuego de amor tan grande que ese fuego es el Espíritu Santo, es el amor entre el Padre y el Hijo mutuos. Entonces el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo. Esas palabras están estudiadas por la teología de la Iglesia. El Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado, y del Padre y el Espíritu Santo, de su amor mutuo, procede el Espíritu Santo. Por eso Él se manifiesta como fuego, es el fuego del amor entre el Padre y el Hijo. Le voy a contar dos anécdotas para ejemplificar muy bien esto. Es una imagen, un ejemplo. En alguna ocasión se encontraron por casualidad en una sacristía de Roma tres grandes santos. Se encontraron por casualidad. Santo Domingo, fundador de los dominicos, estaba entrando en la sacristía. San Francisco, que estaba en la sacristía, seguro iba a celebrar misa. Lo que fuera, se encontraron los dos. Entonces, con ese carisma del discernimiento de las almas, de los espíritus, Santo Domingo ve a San Francisco y ve el alma de santo que él tiene, y Santo Domingo queda encantado. ¡Qué santo, qué alma tan linda! Y se arrodilla y venerando a San Francisco. San Francisco a su vez ve a Santo Domingo. ¡Ah, pero qué santo extraordinario! También se arrodilla delante de él y comienza a venerarlo y queda encantado con la santidad. Y los dos santos se quedan contemplando cada uno la santidad del otro. Y en ese momento entra un santo carmelita y ve a los dos santos el uno frente al otro. ¡Uy, qué maravilla! Dos santos, mire qué almas extraordinarias. Y él se arrodilla a venerar a esos otros dos santos. Y a su vez los otros dos ven a este santo carmelita que llega y también, y los tres, cada uno viendo los dos santos delante de él encantados, entraron en éxtasis y en levitación flotaron en el aire y cada uno encantado, y una luz sobrenatural los rodeó y quedaron unos minutos, unos instantes, cada uno contemplando la santidad de los otros dos. Eso es una imagen de lo que acontece más o menos con la Santísima Trinidad, para que nos formemos una idea. Yo les dije al comienzo que si quieren entender, no van a poder, porque es un misterio. Como les dije, estas operaciones son para tener una idea. Bueno, y ahora les voy a explicar las operaciones propias a cada una de las personas de la Trinidad fuera de Él, fuera de Dios. Ya vimos la relación interna entre las tres personas. Fuera de Dios, se le atribuye al Padre la creación. El Padre es el creador. ¿Por qué se le atribuye la creación? Porque Él es el origen de las otras personas. Él es origen, como explicamos, del Hijo y del Espíritu Santo.
Entonces, por ser el origen, a él se le atribuye el origen de la creación. Entonces, Dios es la omnipotencia creadora de Dios. Esa operación de crear se le atribuye al Padre. El Hijo se hizo carne, Jesucristo nuestro Señor, para pagar nuestros pecados, para redimirnos, derramando su sangre. Entonces Él es el Redentor. Y el Espíritu Santo es el santificador, porque fue el que bajó en Pentecostés y Él es el que comunica a los hombres, nos comunica la gracia, los dones, los carismas, para Él llevarnos por los caminos de la santidad y de la salvación. Entonces, por eso al Espíritu Santo se le atribuye esa operación de santificar a las almas, de comunicarnos esa vida divina, de habitar en nosotros y conducirnos por el camino del bien. Entonces, tengamos mucha devoción a la Santísima Trinidad, a cada una de las personas. Y termino con una idea muy linda de San Luis María Griñón de Montfort. Él aplica también ese papel, esa acción de las personas, la aplica a la historia. Entonces él dice que el Antiguo Testamento, que se caracterizó por un diluvio de agua, que hubo el diluvio universal, fue el reinado del Padre, que se caracterizó por ese diluvio de agua. Luego vino el reino o la era del Hijo, que es nuestro Señor, que se hace hombre y se caracterizó por un diluvio de sangre, porque Él derramó toda su sangre para redimirnos, la redención. Y dice San Luis María, ahora falta que venga el reino, la era del Espíritu Santo, que será el reino de María, el Espíritu Santo, que es el esposo de la Virgen María, el que fecundó en ella a nuestro Señor Jesucristo. Ella es la esposa castísima del Espíritu Santo, y es ella la que dijo en Fátima, mi inmaculado corazón triunfará. El triunfo de Dios, dice San Luis María en la historia, será el triunfo de la Virgen, y eso será obra a través de la Virgen como mediadora, pero será obra del Espíritu Santo. ¿Y será un diluvio de qué? Un diluvio de fuego, de un fuego que purificará la tierra de tantos pecados, sí, pero sobre todo será un diluvio de fuego, de amor de Dios, una especie de Pentecostés para la humanidad entera, que convertirá al mundo. Por eso la Virgen dice, mi inmaculado corazón triunfará. Venga tu reino, pide nuestro Señor, es la venida de ese reino de Dios en las almas. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Será el triunfo, será el cumplimiento del plan de Dios para la historia de la humanidad, la era del Espíritu Santo que va a convertir el mundo, y el mundo entero, los hombres van a tener el Espíritu Santo dentro de su alma, y todos los pueblos y los hombres van a cumplir la vocación a los ojos de Dios, la vocación que tienen para la historia. Entonces, invoquemos a la Virgen, que es la hija predilecta del Padre, que es la esposa fidelísima del Espíritu Santo y que es la madre admirable del Hijo, para que ella nos una a estas tres personas de la Trinidad y nos haga crecer más en esta devoción, y que venga pronto ese reino de María, que será la era del Espíritu Santo. Salve María. Bueno, qué bendición, ¿verdad? Poder If you recibir believe that el every human Espíritu being has the Santo right to pronto, life, ¿verdad? regardless of age, Vamos a Size. ver. level of development, Environment. or location, Que podamos recibir el Espíritu Santo pronto, ¿verdad? Y que ojalá, ¿verdad? Como decía él, ese reino del amor, ¿verdad? Que nosotros también podamos vivirlo. Bueno, nos quedó, digamos que un poquito más claro qué es la Santísima Trinidad con la explicación de este sacerdote. O más bien quedamos más enredados que antes. Cuénteme. Vamos a ver. Yo en realidad, doña Ivette, buenas noches. Ajá, buenas noches. Sí, ya, y sí me queda claro, digamos, que la Santísima Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que ya es un solo Dios, pero conformado por las tres personas. Yo creo que el Padre lo dice muy bien al principio del video, o sea, es algo que no creo que haya un ser humano con la capacidad de poderlo entender. Bueno, no es no poderlo entender, sino de conseguir lo que quería conseguir el muchacho que andaba ahí,
cuando estaba chiquito en la arena. Ujú. Ok, muy bien, gracias, Robert. Sí, ¿verdad? Por eso ya dijimos, ¿verdad? Es un misterio o es un dogma de fe, ¿verdad? Entonces, y bueno, ¿qué es un dogma, verdad? O sea, es un pensamiento o es algo que se tiene por cierto, ¿verdad? Entonces, nosotros no dudamos de eso. Que a veces no podamos, tal vez darle una explicación clara a alguien que tal vez nos podría contradecir, decir, pero es que ¿cómo puede ser eso? O sea, que hayan tres personas en una misma, ¿verdad? Entonces, quizás no podamos darle una explicación con palabras, porque vea que ellos lo están explicando con citas bíblicas, ¿verdad? Con un montón de estudios que han hecho y quizás nosotros pues no estemos preparados para explicarlo de esa forma, pero que ese es lo central, ¿verdad? De nuestra fe católica, ¿verdad? Sabemos que hay un Padre Creador, que es el, el que, ¿verdad? De él procede todo lo demás, ¿verdad? Este, que su Hijo, ¿verdad? Es el Salvador y que el Espíritu es el consolador, ¿verdad? El que nos acompaña, el que nos santifica, ¿verdad? Y que todos proceden del mismo Padre, ¿verdad? Entonces, ese, es ese dogma de fe. Y bueno, en la página 246 dice, la Santísima Trinidad es un misterio de fe, sobre todo porque Dios no es una idea. Dios ha dejado huellas de su ser trinitario en la creación y en mi vida. Y en ese espacio ahí vienen unos espacios para que nosotros escribamos cuáles, cuáles han sido algunas de esas huellas que la Santísima Trinidad ha dejado en su vida. ¿Ha sentido usted que en algún momento ha recibido alguna acción del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo? ¿Ha dejado alguna huella la Santísima Trinidad en nuestras vidas? ¿O nunca hemos sentido nada particular? Vamos a ver, vamos a darles unos 2 minutitos para que anoten por ahí cuáles han sido esas huellas que ustedes han sentido que, em, que la Santísima Trinidad ha dejado en la vida de ustedes. ¿Listos? Los 2 minutos. Vamos a ver. Alguien que nos quiera compartir. ¿Cuál ha sido esa huella que ustedes han sentido que la Santísima Trinidad ha dejado en ustedes? Alguien que nos quiera compartir su experiencia en algún momento que se hayan sentido amados, escuchados,
que hayan sentido la presencia, ¿verdad?, del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Alguien quiere participar así? Marcela. Sí, Adelante, Marcela. es que estoy donde mami y ahí tengo que andar por Buscando todos señal. los cuartos. No, buscando que no me hagan bulla. Ah, por el ruido. Bueno, ahí le estamos Sí, escuchando. Bueno, yo tengo como dos anécdotas. Una, estábamos muy pequeñas y mi mamá nos dejaba solos y estábamos peleándonos con mis hermanos y vivíamos en una finca y había un pozo. Nosotros prácticamente peleándonos encima del pozo, ¿verdad? Y pasó alguien preguntándonos por una dirección, nos dio como un paquete de algo a cada uno de picaritas o de meneditos y nos dijo, y no peleen más. Entonces, yo soy una que yo siempre me acuerdo de eso, yo digo, eso era, ¿verdad? Cuidándonos de que no hiciéramos nada, digamos, que por terminar en un pleito, en un enojo, jugando, y causáramos un daño más grande, ¿verdad? Un accidente, imagínense. Sí, Ay, sí. y otra vez sí me pasó cuando yo iba a trabajar a Ciudad Quesada. Yo me acuerdo que yo me iba de aquí de Florencia como tipo 9 a veces de la noche, 8 y algo. Y sí me dijo, me topo a alguien y me dice, es que usted iba con 2 personas, como por donde está Palín. Y le digo, no, yo iba sola. Me dice, yo la vi a usted con 2 personas a la par. Ajá. Entonces, yo sí creo, ¿verdad? Que Dios lo cuida a uno y eso para mí es importante. Claro, qué bien, ¿verdad? Era los ángeles de la guarda, ¿verdad? Y no tenía solo uno, 2 ángeles de la guarda. 2, con 2. Qué belleza, sí. Qué lindo, sí. Bueno, muchas gracias, Marcela. ¿Alguien más que nos quiera compartir su experiencia? Que haya sentido la presencia del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo, en algún momento. Yo en lo personal, bueno, tal vez no, bueno, fue una vez en una situación difícil que tuve en mi vida. Tenía una Se le apagó el micrófono, creo. No, sí lo tiene prendido, pero no se le escucha, Robert. alegría, con disposición, le dije que claro. Y bueno, ese día definitivamente marcó mi vida porque en otros momentos, pues en oraciones o así uno escuchan. Es que por rato se le va el audio, entonces no le escuché bien cuál fue el momento. Ya. Una vez que me fui a confesar, que tenía una aflicción y después de terminar de confesarme, el sacerdote me pidió que si podía orar por mí. Y después de que él terminó de orar por mí, o cuando estaba orando, me sentí definitivamente algo que marcó mi vida trascendentalmente, sobre todo en la fe. Me di cuenta realmente que el Señor está presente en mi vida y en la vida de cada quien que nos dispongamos a Él. Ah, qué bello, sí, qué bella experiencia, sí, eso es lindísimo, ¿verdad? Sentir de verdad la presencia real del Padre, de Jesucristo, del Espíritu en uno, ¿verdad? Qué lindo. Bueno, creo que Tania había levantado la mano también. Gracias, Robert. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo quería contar una experiencia personal.
En mi caso estábamos muy mal económicamente y yo estudio en Ciudad Quesada. Entonces, me acuerdo que ese día digamos, tenía para irme, pero no para bajar. Y, digamos, allá íbamos a solucionar. Entonces, yo subí, tenía examen, lo hice y después me fui para donde una amistad y me quedé. Por cosas de Dios, digo yo, milagro, no agarré el bus que normalmente agarro para venirme por mi casa. Y ese mismo día, a la misma hora, salió la noticia con que el bus se incendió. Entonces yo analicé, yo dije, Dios, o sea, es un milagro que verdad no me puso en ese momento y o sea, yo estaba en otro lugar y no tal vez en la rutina que siempre tengo que hacer. Ajá. Entonces esa era como mi experiencia. Y ya después, como después de que salió la noticia, ya después supe que ya tenía el dinero para devolverme a mi casa y así. Y así Ay, muchas otras experiencias. claro, qué hermoso, ¿verdad? Sentirse amado y acompañado, ¿verdad? Porque, o sea, sentir que fue protegida, digamos que usted dice, y de verdad que el Espíritu Santo me protegió de no irme en ese bus. Muy bien, sí, qué bonito, qué bonito. ¿Alguien más quiera compartirnos alguna experiencia? Crisle, no era que prendió el micrófono para hablar, o fue que se le encendió. A veces no sé, uno lo ve como gracioso o a veces uno se enoja en el sentido que usted dice, es que yo tenía que salir ya y no lo pude hacer. Y usted no sabe tal vez qué está librando. Me acuerdo una vez que mi mamá y yo íbamos para Ciudad Quesada, teníamos no sé cuántos en la parada esperando bus, ¿verdad? Y dice a mí, ay no, ya no vamos a ir, vamos mañana. Y nosotros que nos devolvemos, no hemos caminado, pero 50 metros y no pasó el bus. Y mi mamá y yo, dice mami, de ahí que le dice, tal vez iba a pasarnos algo en el camino y de ahí no era nuestro destino ir ahí. Y así muchas cosas ya logramos entender y después uno analiza y tal vez, como dicen ustedes, es Dios el que lo cuida a uno de ciertas situaciones. Sí, exactamente, ¿verdad? A veces no entendemos, pero bueno, el tiempo es de Dios. Muy bien. Y así, ¿verdad? Yo sé que todos tal vez tienen algo que contarnos, ¿verdad? Sobre su experiencia. De verdad que es ahora que lo mencionaba Robert, ¿verdad? Recordé mi encuentro con Cristo. Yo tenía solo 15 años cuando hice 15 o 16 por ahí. Tenía cuando hice una experiencia de un retiro espiritual. Ah, esa experiencia es tan hermosa, ¿verdad? Yo tenía esa edad y uno a esa edad todavía es muy joven como ¿verdad? Como para entender muchas cosas y está en una etapa de la vida donde uno ve todo, ¿verdad? Como color de rosa, ¿verdad? Em, Me invitaron al retiro espiritual y yo dije, ya, ¿y por qué no, verdad? Voy a ir. Y los retiros espirituales, ¿verdad? Para los que lo han hecho o los que no lo han hecho, ¿verdad? Uno ingresa casi siempre los viernes en la tarde, está todo el sábado y finaliza el domingo. Y entonces, ya es todo un fin de semana, ¿verdad? De puras charlas, de todo eso, ¿verdad? Pero bueno, el viernes de la noche, todo normal, todo bien, ¿verdad? El sábado todo el día, ¿verdad? Charlas y eso. Pero el sábado en la noche es un momento de oración y de adoración eucarística. Y ese momento, ¿verdad? O sea, que yo estaba, digamos, como tal vez uno a veces un poco renuente, tal vez, ¿verdad? A lo que está ahí, lo que le están diciendo, a veces tal vez puede ser que sea incrédulo o algo así, ¿verdad? Pero ese momento de oración y de adoración a Cristo Eucaristía fue algo que, bueno, que yo creo que solo esa vez experimenté, ¿verdad? O sea, es sentir en el corazón uno realmente la presencia real de Jesucristo. Es bellísimo sentir, o sea, sentir eso, sentir que de verdad Él nos ama infinitamente, que nosotros a veces no somos merecedores de todo eso. Y, ¿verdad? De ahí en adelante, pues yo sé que Él hizo, ¿verdad?
esas maravillas, ¿verdad? En mi vida y que me abrió el entendimiento para poder, em, en el resto de mi vida, ¿verdad? Saber que yo tenía una misión, ¿verdad? Y entonces, que muchas veces, ¿verdad? O sea, yo tengo casi 50 años, ¿verdad? No ha sido constante porque uno a veces tropieza, cae y se levanta, ¿verdad? Pero, que tenía que tener, o sea, que me dio esta oportunidad de entender, ¿verdad? Que había un Dios verdadero y que Él estaba ahí, que me estaba amando, que me estaba mirando, o sea, es tan bonito. Y, y bueno, luego ya después de ese tiempo ya empecé a entrar, a lo que es, la parte de formación de catequesis, ¿verdad? Un año de discernimiento vocacional para poder, ser catequista y bueno, ya tengo más de 30 años en el servicio, no constante, ¿verdad? Porque un tiempo salí y estuve en pastoral juvenil, otro tiempo no estuve en nada, pero bueno, digamos que aproximadamente unos 30 años ¿verdad? De servir en la catequesis y eso es algo que vino de ahí, de ese encuentro con Cristo, ¿verdad? Tan hermoso. Bueno, ojalá los otros que no nos dijeron se animen y nos digan su experiencia. Ahí lo pueden poner en un audio en el grupo y ahí vamos a estar escuchando. Bueno, vamos a finalizar esta. Bueno, antes de terminar, tenemos que confesarnos los que se vayan a confirmar. Entonces, se me había olvidado decirles y y es algo que, ¿verdad? Para poder ir al sacramento de la confirmación hay que confesarse. Entonces, los que puedan ir a casa cural, ¿verdad? A confesarse, lo hacen en Santa Clara. Las confesiones van a ser para confirma, van a ser el miércoles, no recuerdo la hora, pero yo se los voy a pasar ahí en el grupo. Y los que no puedan ir en ese momento, o sea, tienen que buscar ya sea en Casa Cural de Florencia o en Ciudad Quesada, cómo ir, ¿verdad? A hacer el sacramento de la confesión, ¿verdad? Porque tienen que confesarse antes de ir a la confirmación y que no se los olvide, ¿verdad? Tenemos una semana para hacerlo. Los que no me han enviado los documentos, por favor, háganlo, porque yo después del martes ya no entrego más documentos a la parroquia. O sea, tienen tiempo el lunes para pasármelo y yo imprimir lo que tenga que imprimir y lo dejar el martes en la mañana. Estamos a menos de una semana ya de la confirma y ya no puedo esperar más. Entonces, para que por favor corran el lunes a los que les falte algún documento que pasarme. Em, Escuchamos este canto y finalizamos dándole gracias al Señor por por su gran amor y su misericordia. Dios al mundo que entregó a su Hijo por amor, para que todo el que cree en Él
Bueno, que pasen buenas noches, que descansen. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, doña Buenas Ivette. noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno, Buenas noches. una bendición. Buenas noches a todos.